Buenos días. Vamos a dar paso a la palabra de Dios. La palabra de Dios cuenta la historia cuando Jesús hablaba con la samaritana. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús le decía estas palabras a la samaritana. ¿Por qué le decía estas palabras a la samaritana? Porque no importa el lugar donde te encuentres ni el lugar donde estés. Lo que importa es que tú seas un renacido. La palabra de hoy se llama renacidos por el Espíritu de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios en Primera de Pedro. Por cierto, la palabra que le decía Jesús a la samaritana está en San Juan 4, 23 al 24. Vamos a pasar ahora a Primera de Pedro 1, 23. Dice la escritura en Primera de Pedro 1, 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Este pasaje habla de que los renacidos son personas que, vamos a ver a través de los pasajes ahora, son personas que aceptan a Jesús en sus vidas y le reciben como Señor y Salvador, reconociéndole su señorío y reconociéndole su deidad, es la palabra. En muchas religiones no tienen a Jesús como el centro de sus vidas, ni han recibido a Jesús. Solamente lo tienen allí como si fuera un profeta o un hombre que hablaba bonito. Pero no puede ser que la escritura hable sobre un hombre que partió la vida de la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo. No puede ser que un hombre que enseñó a 12 hombres sobre la fe, sobre el cielo y sobre Dios, haya venido simplemente para ser un hombre y morir. Él no murió simplemente en esa cruz, él también resucitó y le vieron 500 personas ascender al cielo. Entonces, si partimos desde ahí, la escritura habla que él volverá, él vendrá. Volverá por los que hemos creído en él. Entonces, el secreto es: volverá por los que hemos creído, volverá por los que le hemos recibido, volverá por los que hemos renacido de nuevo. Y todo eso es a través del Espíritu Santo. Vamos a leer los pasajes, vamos a ir uno tras uno para que podamos entender el fondo de este tema de hoy. Vamos a San Juan 1:13. El Evangelio de Juan 1:13. Dice la escritura: uno de los que estuvieron con Jesús, que le ha sido revelado por el Espíritu Santo, porque ellos recibieron a Jesús. Juan recibió a Jesús en su corazón y le reconoció igual que todos los apóstoles como el Cristo, el que había de venir, el Mesías prometido, el que iba a restablecer la relación con Dios, la que se había roto desde el principio. Ellos le recibieron. Entonces Juan
por medio del Espíritu Santo que moraba dentro de él, porque el que recibe a Jesús recibe la presencia de Dios vivo. Y la presencia de Dios viene a morar dentro de la persona. No es una fuerza activa, como dicen en algunas religiones, en algunas fe. No es una fuerza activa externa. Sí, el Espíritu Santo actúa en el mundo porque la presencia de Dios siempre está presente. Pero entonces, cuando recibimos a Jesús, esa presencia de Dios viene a morar dentro de nosotros, y es allí donde, como dice la Escritura, Él viene sobre nosotros, alrededor de nosotros y a través de nosotros, por medio de nosotros. Y por eso estamos aquí el día de hoy, porque hemos creído en el Salvador del mundo, el que nos dio la vida eterna por medio de su muerte en la cruz y nos perdonó todos nuestros pecados. Entonces en la Escritura, seguimos aquí, San Juan 1:13 dice, los cuales, está hablando de los que reciben el Espíritu y reciben a Jesús, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, que los que nacen del Espíritu, los que nacen de nuevo, los renacidos, nacen no de una voluntad de un hombre y una mujer, como cuando una familia tiene la esposa, el esposo le engendra un hijo. No, son cosas espirituales que Dios habla claramente y nos enseña que nosotros, si hemos recibido a Jesús, recibimos ese espíritu, que no es una cosa hecha por la carne humana, sino de Dios, dice al final, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir esto, que esto es un nacimiento espiritual, algo invisible. Las personas a veces vienen a la iglesia y se sientan, no llegan ni siquiera al kinder del estudio, del conocimiento de la voluntad de Dios. No llegan a entender absolutamente nada porque vienen 1, 2 o 3 veces al año, o simplemente creen que la palabra de Dios va a ser vida en ellos por verla a través de la televisión. Es que no es así. Es que tienes que ser una persona disciplinada en todas las cosas. En un trabajo tú tienes que cumplir un horario. Si estás criando hijos, tienes que levantarte pronto para enviarles al colegio. Todo en la vida tiene un orden, una disciplina. Entonces, la vida espiritual que tenemos en Dios requiere que seamos personas participantes de una congregación, una iglesia en la que nos sentamos y recibimos el conocimiento. Personas que no entienden esto y dicen, ¿pero qué es esto? Ni siquiera se dan la oportunidad de conocer al Dios en el que han creído. Le tienen como un extraño. Sí, yo conozco a ese hombre, pero ni siquiera sé cómo se llama. No sé dónde vive, no sé si tiene gustos, aficiones, nada. Entonces, para conocer a una persona, ya sea hombre o mujer, tú tienes que acercarte y abrir tu corazón y empezar poco a poco a tener una amistad. Esa es la relación con Jesús. Estos hombres se acercaron a Jesús, le creyeron, le recibieron, anduvieron con Él, y por eso recibieron la presencia de Dios. Y nosotros, los que estamos en el cuerpo de Cristo, hemos recibido su presencia y su Espíritu porque estamos sentados aquí constantemente. Nadie está diciendo que todos los días, pero recibir a Jesús es darle la oportunidad de mostrarnos cada vez que nos reunimos en su congregación, a sentir el fuego de su presencia, a recibir su Espíritu Santo, a recibir la revelación de su palabra y el conocimiento, la renovación, la libertad, la sanidad, la medicina. Cristo es Espíritu, Él ya no está aquí, Él ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, pero necesita que los que le buscamos, los adoradores en espíritu y en verdad le adoremos. Pero eso nace de tener esa reunión constante, lo que decía antes, ese orden, esa disciplina en tu vida espiritual. Vemos aquí claramente que Él nos dice, en la palabra que acabamos de leer, 1:13, dice que no somos nacidos de hombres, sino de Dios. O sea, nuestro nuevo nacimiento es porque Dios se puso dentro de nosotros.
puso su presencia dentro de nosotros. Amén. Ahora vamos a ver a un hombre muy entendido en la palabra. Era un hombre estudioso, era un hombre letrado, un hombre preparado. Es el pasaje de Jesús y Nicodemo, San Juan 3:3. Habla Jesús con Nicodemo y le habla claramente. Hay un hombre que llevaba muchos años y era incluso muchísimo mayor que él en edad, que tenía conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces, hablando con él, Jesús le responde. Le dice primeramente que él cree en él, o sea, ese es el principio. Está muy bien. Nicodemo creía que había algo en él, que estaba la presencia de Dios con él. Él le reconoció. Pero entonces, cuando Jesús le dice estas cosas, le dice, en el 3:3 le dice, respondió Jesús y le dijo, hablando con él, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahí hay un secreto. El que no naciere de nuevo, el que recibe a Jesús, como este hombre le recibió, podía nacer de nuevo. Y entonces este hombre le dice, aplicándolo a la parte física, porque las cosas espirituales no se entienden en la carne. Tenemos que tener en nosotros la presencia de Dios y haber recibido a Jesús y su Espíritu para entender lo que quería decir Jesús a este hombre. Este hombre lo llevó a la parte carnal, a la parte física o literal. Y resulta de que Jesús lo que le quería decir era de que no tenía, como él pensaba, que entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer a los 9 meses. Una persona física de ¿cuántos años tenía ese hombre? Si tenía 60, 70, no sé cuántos tendría, pero era un hombre maduro, ya un hombre que era un anciano de la sinagoga. Y entonces ese hombre no podía volver a nacer del vientre de su madre. Y mira la aplicación tan irracional que le dice en ese momento. No, es que no, es inentendible, inexplicable lo que le estaba diciendo Jesús, pero los que tenemos el Espíritu lo entendemos. Y le dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús en el 3:5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, o sea del bautismo, y no el bautismo ese que le hacen a los niños cuando están pequeños, que no se enteran, yo creo que ni se acuerdan del día, como dice la canción de Jesús Adrián Romero, que él se acordaba de todo lo que sucedió el día de su bautismo, porque cuando él se bautizó era consciente de lo que estaba haciendo. Un niño pequeño cuando le bautizan en la iglesia, eso es un rito, eso es religiosidad, porque el que cree debe nacer de nuevo, pero también debe bautizarse. Y él se acordaba, dice Jesús Adrián Romero, que lo traigo a colación porque él ha sacado una canción sobre eso. ¿Cómo no se iba a acordar? Yo me acuerdo el día que me bauticé, me acuerdo el día que recibí a Jesús en mi corazón también, lo tengo grabado en mi memoria. Y entonces le dice Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Aquí hay una cosa bastante importante, ¿verdad? El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. O sea que el que no se bautice siendo consciente de entregar su vida obedientemente a Jesús y recibe a Jesús en su corazón como su Dios, su Señor y Salvador, y nace de nuevo por el Espíritu, no podrá entrar al reino de Dios. Estas son palabras de Jesús. Amén. Y luego vamos al versículo 7. Y le dice,
no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Él le dice, no te creas que lo que te he dicho, no lo tomes a la ligera, ni lo digas, oh, qué maravillosas palabras, como cuando le decían al hermano pastor, oh, qué bonito habla usted, hermano. Estas no son palabras para hablar bonito, estas son las palabras de Jesús, palabras que están aquí escritas a través de los años y los siglos de los siglos, y la palabra de Dios, que la palabra dice que la palabra de Dios no cambiará, no pasará, no se puede quitar ni una coma, ni una jota de la palabra de Dios. Y si está aquí escrita, fue porque el apóstol Juan, que estuvo con Jesús y escuchó estas palabras que salieron de su boca, le dijeron a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, si yo nazco de la carne de mi madre y de mi padre, soy una persona natural, soy una criatura de Dios, pero para poder nacer del espíritu, debo aceptar a Jesús en mi vida y aceptar ese Espíritu Santo que Él le dijo a los apóstoles. Tengo que ir, pero no se vayan, quédense en Jerusalén. Les decía, quédense juntos, unánimes, porque va a venir el Espíritu Santo, dice la Escritura. Luego ya lo veremos lo que les dice. Sigamos, hermanos, entonces, en el 8, dice, el viento sopla de donde quiere. O sea, vemos que los árboles se mueven, ¿verdad? Y sabemos que hay viento, porque los árboles se mueven, porque lo sentimos. Y oyes su sonido, dice, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Nosotros podemos saber a dónde va el viento. Meteorológicamente, podemos ver ahora con la tecnología que hay, a través de los satélites podemos ver, viene un viento de levante, o bueno, muchas cosas que dicen allí las gentes que no usan los meteorólogos. Pero aquí, en este tiempo, la gente, Jesús le ponía ejemplos diciendo, tú ves el viento, ¿sabes de dónde viene? ¿Sabes para dónde va? No lo sabes. Pero dice, ni a dónde va, así que todo aquel que es, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros sabemos de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Venimos cada uno de una familia diferente. Cada uno tiene una familia en la que nació. Eso es de donde venimos. Pero ¿a dónde vamos? También lo sabemos. Pero ¿por qué hemos nacido del Espíritu? Ese viento, nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, pero nosotros sí sabemos de dónde venimos y a dónde vamos a ir, porque hemos nacido del Espíritu, porque ese Espíritu vino a morar dentro de nosotros. Entonces nosotros sabemos que tenemos vida eterna y sabemos que cuando Jesús venga repentinamente, vendrá y nos levantará y nos llevará con Él, y nosotros estaremos en las bodas del Cordero, en una gran celebración, en la presencia de Dios, para siempre. Y esa es nuestra esperanza. Eso es lo que iba yo a poner aquí ahora. Miren, renacidos para una esperanza viva. ¿Por qué una esperanza viva? Porque Cristo está vivo. Porque Él murió y no se quedó en el sepulcro, no, Él resucitó. Para una esperanza viva, dice la Escritura, por medio de Cristo. Cristo es el secreto para el cielo, el secreto para la vida eterna. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa la habíamos visto en 1 Pedro 1:23. Pero aquí lo vuelvo a nombrar porque dice que nosotros a través de Cristo es la única manera de ser renacidos para una esperanza viva. ¿Amén? Amén. Amén. Vamos entonces, hermanos, a San Juan 1, del 1 al 12. Toda la fe del cristiano, el que conoce verdaderamente a Dios, radica en Jesús, aunque muchos no lo quieran reconocer. Porque yo no puedo vivir en el Antiguo Testamento.
Yo no puedo estar solamente nombrando al Padre, porque el Padre no está solo. El Padre está con el Hijo y el Espíritu Santo, que es su presencia. Son tres de los que habla la Escritura, son tres. Y dice que ellos tres son uno mismo, uno solo y el mismo. Amén. La Escritura nos dice en el pasaje del Evangelio de San Juan 1, del 1 al 12, y luego saltamos al 14, ¿vale? Vamos a ver, porque a mí esta palabra cuando me la predicaron me impresionó mucho, porque esta palabra vino a mí como una revelación espiritual grande, y espero que lo sea para ustedes también, aunque ya los que la conocemos muy bien, pero los que no la conocen en este momento les está siendo revelado Cristo, les está siendo revelado el Salvador de su vida. En el principio, eso está en todas las Biblias del mundo, busque, en cualquier Biblia que usted encuentre en una librería, le va a decir esto. Hay algunas Biblias que cambian estas palabras para robar la deidad de Cristo, ¿ya? Pero son Biblias amañadas a una fe equivocada. ¿Por qué equivocada? Porque toda la Biblia que usted compra en cualquier librería dirá esto, pero son Biblias que son impresas en lugares determinados simplemente para determinada fe o para determinada religión. Pero nosotros que la compramos en cualquier librería, nadie nos va a poder engañar, porque yo con esto fue que me acerqué a Jesús, con esta palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. En lo que decía antes, el Padre Dios no está solo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí está hablando de Jesús. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, está hablando de Jesús. El Verbo, está hablando, era en el principio con Dios. Oiga, hermanos, oiga esta maravilla. Para los que Dios no estaba solo, Él estaba ahí con Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sigue. En Él, está hablando de Jesús, en Él estaba la vida. Oiga esta palabra tan dulce y tan hermosa. Y la vida era la luz de los hombres. Está hablando de hombres y mujeres, niños, ancianos, todos los que quieran recibirle. Esa luz le va a alumbrar su vida. Y dice aquí, en el mundo está lleno de tinieblas, porque el príncipe de este mundo es Satanás y ha llenado el mundo de tinieblas y de maldad. Pero cuando Jesús viene a tu vida, dice aquí en el 5, la luz en las tinieblas resplandece. Eso fue lo que pasó en nuestra vida. Jesús vino a nuestra vida y resplandeció en nuestra vida. Y se fueron todas las tinieblas de nuestra vida. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, Satanás no va a prevalecer nunca jamás contra la luz, porque Cristo, dice la Escritura, lo venció en la cruz del Calvario. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo murió, y dice la Escritura, eso lo sabe todo el mundo, al tercer día dice que descendió a los infiernos y le quitó las llaves del poder que tenía Satanás sobre la humanidad. Las llaves del poder del pecado y de la muerte, el que la tenía. Y por eso ya ni siquiera la muerte tiene poder sobre nosotros. Por eso Pablo decía, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque cuando creímos en Jesús, la vida eterna vino a nosotros. Y nosotros resucitaremos con Él, dice la Escritura. Pero para eso es necesario nacer de nuevo, ser renacido del Espíritu de Dios. Amén. Vamos hasta el 12, ¿cierto? Sí. Dice en la Escritura el testimonio de Juan. Dice, hubo un hombre enviado de Dios.
el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Este Juan está hablando de Juan el Bautista. Juan vino para dar testimonio de Jesús. Él vino antes que Jesús, dice la Escritura, para allanar el camino, para abrirle paso, para decir: aquí está el que había de venir, el Cristo. Ya lo veremos ahora. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, está hablando de Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera. Está hablando ahora de Jesús, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En ese momento ya Jesús había nacido sobre la tierra, y dice la Escritura que este hombre daba testimonio a Jesús y decía que esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Vuelve y repite, como dice en este mismo capítulo, en el 1:3, vuelve y repite, dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Nosotros hemos conocido a Jesús porque hemos querido seguir aquí, no solo en kinder, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, 11, lo que sea, hermanos, entiéndame. Ni siquiera es un nivel para llegar a la universidad, para hacer un máster, para hacer un letrado, no. Esta carrera es una carrera de constancia y de fe, en la que nosotros tenemos que permanecer. Por eso la Escritura dice: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y nosotros queremos perseverar, no para ganar una carrera, como si quien corre para ganar y llegar a una meta, sino para ganar ese supremo galardón que es estar en la presencia de Dios eternamente por medio de Cristo. Amén. Amén. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de los judíos, pero también está hablando de usted. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Si usted no le ha recibido, no me extraña, porque usted no le ha conocido, y por eso es que usted no le ha recibido. Si usted le conociera, su vida cambiaría radicalmente. Sería una vida llena de luz y de verdad, porque el único camino al Padre es Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted le ha recibido? ¿Usted le ha recibido? ¿Usted le ha recibido? Amén. Todos los que le han recibido, todos los que le han recibido. Amén. Todos los que le hemos recibido, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Gracias, Señor. Y vuelve y repite: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo del que hablaba al principio, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne. Allí fue donde el cielo, Dios se hizo hombre, para experimentar qué pasa aquí en la tierra, para sentir lo que sentimos, para dolerse con los que se duelen, para experimentar el dolor, la tristeza, el hambre, la angustia, el temor, todas las cosas que en este mundo asedian a las personas que no tienen el Espíritu de Dios porque no han recibido a Jesús. Él vino a tratar de entendernos por qué nos apartamos de Él, por qué la humanidad se alejó de Él, por qué el pecado vive inconstante en el corazón del hombre y en sus pensamientos. Él quiso hacerse hombre, y dice aquí: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
Aquí está la constancia en los evangelios. Habitó entre nosotros, porque los apóstoles estuvieron con él y mucha gente le conoció. No nos tocó a nuestra generación nos ha tocado el Espíritu Santo, el cual vemos a Jesús. Aún sin conocerle le hemos recibido, pero porque sabemos que la única entrada al cielo es el único pasaporte que tenemos en nuestra mano para entrar al reino de Dios, invisible, lleno de poder, pero en verdad. Y es verdad. Amén. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Vamos, ya hemos visto el testimonio de Juan, en San Juan, que lo vimos el 1:15. Dice aquí, vuelve Juan, ahora ya no está hablando el que cuenta el testimonio de Juan, sino el mismo Juan. Dice en San Juan 1:15, Juan dio testimonio de él. El que viene después de mí, dijo Juan el Bautista, es antes de mí. Siendo que él había nacido primero, pero él estaba hablando es que es antes de él, porque él ya estaba antes de que él estuviera en la tierra. Porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. O sea, tú quieres recibir la gracia de Dios, quieres recibir a Jesús, quieres recibir todos los beneficios que te da conocer a Jesús. Tenemos que aceptar a Jesús y hacer lo que dice aquí en el 1:16. Porque de su plenitud, la plenitud de Dios, tomamos todos y gracia sobre gracia. Porque la salvación ha venido a nosotros por gracia, por nuestra fe, porque solo por fe se recibe al Espíritu Santo. Y vamos al 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, estamos viendo que Jesús estaba en el seno del Padre. ¿Dónde es el seno del Padre? ¿Qué querrá decir el seno del Padre? Que está allí, en Él, de sus lomos, es suyo, es parte de Él. Amén. Amén. Seguimos aquí, hermanos. Vamos a saltar al 26 y al 27. Cuando mandaron todos los fariseos, los sacerdotes, todos los del templo a preguntarle a Juan, oye, ¿tú quién eres? Le preguntaban y él respondía, pero él claramente les dijo, yo no soy el Cristo. ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno. Ya Jesús estaba por ahí, ya estaba caminando en la tierra. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, vuelve a repetir, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. He leído una versión, una traducción, que es la traducción al lenguaje actual. Y esta escritura, cuando Juan dice, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, se refiere a un esclavo. Los esclavos en ese tiempo son los que le quitaban los zapatos a su señor. Y entonces Juan dice ahí que no era digno ni siquiera de ser su esclavo. O sea que se puso en un lugar tan pequeño que ni siquiera para él se sentía tan indigno de la presencia de Jesús, que él para eso fue escogido, fue para recibir a Jesús y para bautizarlo. Ahora lo vamos a ver, pero no se sentía ni siquiera tan digno como para ser esclavo y desatarle los zapatos a Jesús. Mira qué humillación y qué humildad la de ese hombre. Este es el
que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Eso lo pusiste aquí. Entonces sigue. Vamos a saltar al 29. San Juan 1:29. Ahora viene Jesús a la presencia delante de Juan el Bautista. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel, dice Juan, de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, repite, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero mira lo que dice: mas para que fuese manifestado a Israel y a todos los gentiles, que somos nosotros, por medio de los apóstoles hemos creído, por su testimonio de los que estuvieron con Jesús. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu, porque este tema va del renacido de nuevo. El nacido de nuevo es el que ha vuelto a nacer del Espíritu. Y dice: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Y dice aquí: pero el que me envió. ¿Quién le envió? Él no había nacido, él había nacido de la carne, pero había nacido con un propósito. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. Dios le había hablado a Juan: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. O sea que el que recibe a Jesús, recibe el Espíritu Santo que descendió sobre él. Le recibe completamente, recibe al Padre, recibe al Hijo y recibe al Espíritu Santo también en sí mismo. Amén. Y yo le vi, dice en el 34, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Vamos al Evangelio, seguimos aquí en Juan. Juan es una riqueza tremenda porque aquí nos revela a Jesús. El que rechace a Jesús rechaza al Padre. Lo vamos a ver. En el 3:14 del Evangelio de San Juan. Al 18. Aquí habla sobre los que estuvieron en el desierto. Estuvieron en el desierto. Y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿se acuerdan de ese estandarte que levantó Moisés? Y arriba había una serpiente, porque había mortandad en el pueblo. Y todo el que mirara a esa serpiente, a esa asta que levantó Moisés, sería sanado y salvado inmediatamente de la mortandad. Pues así tenemos que mirar nosotros a Jesús. Mirando a Jesús nos libramos de la mortandad, de la muerte eterna. Amén. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él fue levantado entre los muertos y le dieron ascender al cielo. Y ese Jesús, dice la Escritura, ha de venir. Él va a volver. Su segunda venida, habla la Escritura. Y así como fue levantado Jesús, así nosotros tenemos que poner nuestros ojos. Hay un pasaje que habla: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Y dice, vamos al 16. No, perdón, al 15. Dice: para que todo aquel que en él cree. ¿De quién está hablando? De Jesús. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que más claro no puede ser la Escritura. ¿Quiere tener vida eterna? Para que todo aquel que cree en Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y dice en el 16, ahí ya habla del amor del Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, el que salió de sus lomos, el que salió de Él mismo, el que vino a la tierra en carne, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mucha gente dice: ay, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que haya muertes, violaciones, asesinatos, robos? ¿Por qué se murió mi tía que era tan buena? Pues es que precisamente no es una situación. La muerte existe en todas partes. A todos algún momento nos va a tocar morir. En la carne y el sepulcro morirá el cuerpo. Y los que no creyeron en Jesús no serán resucitados. Y los que hemos creído en Jesús, así vayamos al sepulcro, dice la Escritura que cuando Jesús venga seremos resucitados con Él. Y le veremos tal y como Él es, porque seremos transformados. Ya no habrá huesos, ni carne, ni sangre, ni podredumbre, ni muerte, ni enfermedad, ni llanto, ni dolor. Va a haber gozo eterno. ¿Por qué? Porque eso corruptible queda en el sepulcro. Pero lo espiritual, que es recibir a Jesús y su presencia, vuelve a Dios cuando morimos. Pero eso es lo que nos da la vida eterna, que nosotros tengamos esa oportunidad. Lo que dice aquí: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es simple y sencillo. Si cree en Jesús, será salvo por Él. Cree en Jesús y será salvo. ¿Le cuesta algo? Dedicarle tiempo en su vida espiritual a sentarse, a tener tiempo con el Señor, con el Espíritu de Dios, con la presencia de Dios, a leer las Escrituras, a orar, a ir a una iglesia donde se lo presenten, donde le den a conocer a usted la verdad, donde usted coja su Biblia y, como nosotros hicimos, podamos investigar a ciencia cierta, en concreto y en profundidad, la verdad de la fe en Jesucristo. No porque nadie nos cambió la mente, ni nos dijo: mira, ven, cree. Claro, tiene que haber una persona que te predique, pero fuimos nosotros que fuimos convencidos, porque nos tomamos el trabajo de tener tiempo para Dios. Así como Él nos da toda nuestra vida, nos tomamos ese tiempo para dedicarle y poder recibir esas enseñanzas que nos llevan a la vida eterna, y es conocer a Jesús y su Espíritu. Amén. Pero miren lo que dice aquí: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es el secreto. Este es el único secreto. La Escritura dice: porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Amén. Amén. Vamos al 3 mismo, allí en el 22. 3, 22 al 26. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Aquí habla otra cosa hermosa de Jesús. Él también bautizaba. Por eso Juan dijo: yo bautizo en el agua. Y bautizaba a hombres y mujeres. Nunca lo ven bautizando bebés. Bautizaba a hombres y mujeres ya adultos, que reconocían, arrepentidos, que tenían que creer, arrepentidos, avergonzados de su pecado. Y para eso es necesario creer, arrepentirnos, para que vengan en el Señor tiempos de refrigerio. Cuando nos arrepentimos y nos acercamos avergonzados delante de Dios, dice la Escritura que es como que viene un tiempo de refrigerio para nosotros, para nuestro ser interior. Y dice, está hablando de Jesús, y estuvo con ellos allí y bautizaba. Y entonces vamos al 25.
que Juan ya tenía discípulos, Juan el Bautista tenía discípulos ya. Entonces hubo una discusión entre ellos, porque dice, ¿cómo así? Juan está bautizando y por acá hay otro que está bautizando, porque la gente todavía, Jesús acababa de llegar. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, o sea, el día que fue bautizado, de quien tú diste testimonio, bautiza. Jesús bautizaba, como dijo Juan, en Espíritu Santo y fuego al que le recibe. Y todos vienen a él. Esto fue lo que hicimos nosotros, vinimos a él. Y todos vienen a él. En ese tiempo todos venían a Jesús para ser bautizados. Respondiendo Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Jesús bautizaba porque era la misma presencia de Dios hecha carne, bautizando a los hombres que de un corazón arrepentido, que se avergüenza de su pecado, decide dejar a un lado el pecado, se acerca a Dios, recibe el Espíritu de Dios, y este Espíritu, dice la Escritura, le guiará a toda la verdad. Si usted ha estado cegado, su entendimiento ha estado ciego, sordo, no ha entendido nunca la Escritura ni se ha acercado a ella, la única manera es recibir el Espíritu Santo, porque dice, y Él les guiará a toda la verdad y les enseñará lo que deben saber. Eso lo dijo Jesús, palabras de la boca de Jesús. Amén. Amén. Sigamos, hermanos. San Juan 1. No, este ya le hemos leído. Correcto. Sigamos. San Juan 14, perdón. Del 23 al 26. Respondiendo Jesús, en esta parte estaba hablando con Judas. Dice aquí, no el Iscariote. Y le dice, Señor, ¿cómo es que, estamos leyéndolo desde el 22, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros? ¿Cómo es que Jesús se manifestará a nosotros? ¿Cómo es que Jesús se manifestará a nosotros? Y dice aquí, y no al mundo, porque no todo el mundo lo va a conocer, porque no le van a recibir, ni le van a aceptar, ni le van a entender, ni le van a creer. Le van a rechazar. Muchos han rechazado a Jesús, han rechazado la gracia, el favor, la oportunidad de tener vida eterna, porque no quieren arrepentirse de sus pecados, quieren seguir viviendo conforme a su vida, viven cómodamente, no me hace falta nada, lo tengo todo, o muchas veces llevan hasta una vida desgraciada, y ni así se les presenta Jesús, y están sordos y ciegos, porque no escuchan cuando uno les predica de que hay una oportunidad de salvarse, una oportunidad de tener una vida mejor, como Dios lo hizo con nosotros. Y dijo Jesús, le respondió a Judas, no el Iscariote, y le dijo, el que me ama, el que me ama. ¿Cómo podemos amar a alguien que no conocemos? Debe haber una continuidad. Yo amo a mi suegra porque la conozco desde que tenía 17 años. Y siempre ha sido una persona que se ha comportado como una madre conmigo. Y puedo decir que la conozco, y puedo decir que la amo. ¿Por qué? Porque mi continuidad cerca de ella ha hecho que reconozca que ella en muchos momentos de mi vida me ayudó, me enseñó cómo criar a los niños, cuando me equivocaba también, y me enseñó también a cocinar sus recetas. Pero eso de continuidad hizo que yo la amara, porque pude conocerla en el fondo. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a Jesús si no hay una continuidad y una cercanía a Él?
Respondiendo Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Nosotros queremos guardar la palabra de Dios porque es como un tesoro que ha venido a nuestra vida. Y eso llenó nuestra vida de luz. Y mi Padre le amará y vendremos a Él. Si nosotros creemos en Jesús y le amamos, dice la Escritura que no solamente va a venir Él, va a venir el Padre también. Dice, y mi Padre le amará. Si amamos a Jesús, Jesús nos amará a nosotros, nos aceptará. Si nos arrepentimos verdaderamente y nos acercamos a Él, Él nos amará. Porque Él ama a la humanidad. Por eso dice la Escritura, Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por Él. Y dice que nos amará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él. Yo quiero que siempre Jesús venga con el Padre y esté en mi vida. Le quiero en mi vida, porque yo también le amo. ¿Pero por qué? Porque he dedicado tiempo a conocerle. Y haremos morada con Él. Quiere decir que el Padre y el Hijo, con su Espíritu Santo, también va a venir a morar aquí dentro de nosotros. Esta es la casa de Dios, este es el nuevo templo. Ya no es casas, ni templos, ni moradas para Dios hechas de manos de hombres, sino tú mismo, yo misma soy el templo de la presencia de Dios. Porque yo he recibido a Jesús y el Padre y el Hijo han venido a hacer morada en mi vida y por eso he recibido el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice que está el 26, lo he dicho antes. Dijo Jesús, os he dicho estas cosas, estando con vosotros. Cuando Jesús estaba con los apóstoles, les dijo todas estas cosas. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, en el 26, a quien el Padre enviará en mi nombre. El Padre se envía el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Solo esa persona puede recibir a Jesús. El Padre envía al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto es lo que nos recuerda todo lo que Él ha dicho. Aquí está. ¿Quieres saber lo que ha dicho Jesús? Aquí está. Todo lo que hizo Jesús, aquí está. Aquí está. La salvación es solo por medio de Él, como dijo antes, a los judíos y a todos los que creyeron en Él y a todos los que le recibieron. Dice la Escritura, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros te hemos recibido, Jesús, y nos has dado potestad de ser hijos tuyos. Te damos muchísimas gracias, Jesús, por habernos permitido conocerte, por habernos permitido tener continuidad, cercanía contigo. Así es que hemos aprendido a amarte, así es que hemos aprendido a conocerte, así es que hemos aprendido lo que tú quieres de nosotros. Una vida santa, una vida agradable, alejada del pecado, de la maldad del mundo. Una vida que comparte el Evangelio a toda criatura, para que puedan ser bautizados en el nombre de Jesús y puedan recibir la gracia de la presencia de Dios y el Espíritu Santo, con el cual solamente por medio de Cristo y con el Espíritu Santo tendremos la oportunidad de la vida eterna. En el nombre de Jesús, renacidos de nuevo. Amén y amén.